Entonces, en el ejemplo anterior, en el chico este que lo trabajó una alumna nuestra, veíamos que la esfera primaria era el tórax, porque es ahí donde dominaba la cadena de cierre especialmente y lo que estaba más bloqueado. Recordemos que él tenía una cifalordosis, como vemos aquí, tenía una cervicobraquialgia, tenía también, bueno, su mecánica respiratoria estaba alterada. Bueno, para cualquiera de estas cosas que quieras corregir, empecemos por lo primario, aunque esté alejado de lo que realmente él más se queja. Pero siempre es importante empezar por lo más bloqueado. Y eso es lo que te vamos a enseñar con esta metodología. Entonces, el proceso correctivo es liberar la restricción mecánica primaria, cambiar el patrón postural primario. O sea, este chico que tiene una cadena de cierre primario, vamos a trabajar para corregir ese exceso de cadena de cierre que tiene en determinadas zonas. En otras zonas va a haber que trabajar otras cadenas, como la de extensión, que está en el sacro, ¿no? ¿Sí? No es que vamos a trabajar una sola cadena, sino todas las cadenas que hagan falta para cambiar ese patrón primario que lo está alterando. Y esto lo que va a conseguir es cambiar el patrón global. Y luego vas a ver cómo trabajamos también globalmente las correcciones para reprogramar el patrón. Pero siempre con esta idea. Si la causa está en la cadena de extensión, las consecuencias van a estar en las otras cadenas, pero yo siempre trabajo la cadena que está generando el problema, no la que manifiesta el problema. O sea, no la cadena que duele o la que no puede mover bien, sino la que lo está generando. Entonces, para nuestras estrategias correctivas, lo primero es corregir el origen. Ahora te vamos a mostrar cómo lo hacemos. Y lo segundo es prevención del origen. ¿Por qué? Porque si ya está el problema, si ya está teniendo un dolor o está teniendo una alteración de movimiento, lo vas a poder corregir. Pero si no lo tiene, con esta metodología vas a poder trabajarlo para prevenir, trabajando desde el origen del problema. Entonces, luego pasamos a la unidad 6 y aquí te mostramos las posturas correctivas. Es muy fácil. Hay posturas correctivas para cada cadena. Básicamente utilizamos posturas de puesta en tensión, que no es lo mismo que estirar, porque aquí vamos hasta donde le permite fisiológicamente llegar a la cadena y ahí mantenemos durante 2 minutos, trabajando la respiración más adecuada de acuerdo al problema que tiene cada persona, pero es mantener durante 2 minutos esa postura sin pasarse. O sea, no es tirar hasta el máximo, eso es estirar. Pero de esa manera, a veces lo que generamos es un efecto contrario, ¿sí? Porque nuestro objetivo, en definitiva, puede ser la flexibilidad también, pero lo que queremos es equilibrar al cuerpo. Vamos a conseguir más flexibilidad, pero trabajando desde lo fisiológico, ¿sí? Entonces, no nos tenemos que pasar en las posturas de estiramiento, en las posturas de puesta en tensión, para que no se conviertan en estiramiento, que sean una puesta en tensión, que eso es lo que corrige. Muy bien, entonces aquí tenemos una que pone tensión y la segunda, la posición fetal, que es para quitar tensión, por ejemplo, la cadena de flexión. Hay muchas cadenas que antes de ponerlas en tensión debo quitarles tensión, porque si no lo van a recibir mal. Voy a beber un poquito más de jengibre. Muy bien. Luego, por ejemplo, aquí tenemos posturas que van de la facilidad a la puesta en tensión. Una cadena de flexión la trabajamos progresivamente. Entonces, el estiramiento tiene que darse de manera progresiva. Entonces, no vayamos, si vamos a un estiramiento máximo, ella va a compensar con otras partes del cuerpo. Entonces, tengo que ir de la facilidad a la puesta en tensión. Y nunca pasarme, ¿sí? Si me paso, lo que consigo es compensación. Luego, las posturas correctivas de puesta en tensión, por ejemplo, aquí para una cadena de cierre, que es la postura del guerrero, pero aquí con una rotación externa a nivel del fémur. Aquí vemos una postura de puesta en tensión para la cadena de apertura, sobre todo a nivel de la cadera, de la pelvis. Bien, y luego un capítulo de respiración y volumen, o sea, esto no tiene desperdicio
porque te enseñamos cómo las vísceras, los órganos, influyen en la postura y cómo la postura influye en las vísceras y también en la respiración, por supuesto. Digamos que en los volúmenes corporales. Entonces, vas a aprender cómo entender el volumen corporal según las cadenas, ¿no? Vas a entender que una hiperlordosis, por ejemplo, o una hipercifosis, puede deberse a un bloqueo de una cadena profunda que está bloqueando una víscera. Y te vamos a enseñar cómo descubrirlo y cómo trabajarlo. Por ejemplo, aquí vemos cómo la persona respira de distinta manera de acuerdo a las cadenas que dominan. En el primer caso sería una cadena de flexión que respira en la parte subumbilical. En el segundo caso, una cadena de inspiración que respira sobre todo torácica. Y en el tercer caso, una cadena de extensión que respira expandiendo hacia adelante. Entonces, determinar las cadenas me permite a mí entender su respiración y corregirla. Una cadena, por ejemplo, flexión y cierre, eso va a bloquear todo prácticamente su posibilidad, sobre todo inspiratoria. Entonces vamos a tener un paciente con muchas dificultades para inspirar y va a inspirar en la parte alta del tórax y en la parte subumbilical, como este chico que vimos, el paciente de nuestra alumna que te mostramos en el ejemplo. Y luego utilizamos posturas globales, ¿no? ¿Qué es esto que ves aquí? Bueno, aquí estamos utilizando una hamaca postural, que la utilizamos porque realmente nos resulta, nos ayuda al trabajo, pero esto se puede trabajar, o sea, la hamaca no es necesaria, no es imprescindible, esto se puede trabajar con la pared, se puede trabajar incluso, te puedes crear algún plano inclinado para hacer las posturas, pero con la pared, con una cuerda, con cojines, con almohadones, se puede trabajar perfectamente y con una colchoneta. Entonces, las posturas globales son para trabajar, digamos, para equilibrar el conjunto de las cadenas, ¿no? Entonces, ya ves aquí, te mostramos posturas cerradas y posturas abiertas, en carga y en descarga, para equilibrar el conjunto de las cadenas después que hicimos esas correcciones específicas. Y entonces, básicamente trabajamos con posturas de cierre de ángulo de cadera, o de apertura de ángulo de cadera. Esta sería una postura de cierre de ángulo de cadera, o sea, esto, ¿no? Que la vamos a trabajar fundamentalmente cuando la persona tiene dificultades en la flexión de cadera. Y si no la trabajamos cuando en realidad domina la antebáscula, ¿no? Por ejemplo, en el cierre o en la cadena de inspiración, trabajamos esta que vemos aquí, que es una postura en apertura del ángulo de cadera, que sería para trabajar esos bloqueos de otras cadenas. Pero aquí lo importante de la reprogramación global es para equilibrar el conjunto de cadenas, ¿sí? Esto es muy importante para llegar realmente al fondo del problema. Y además incluimos en nuestro trabajo con la respiración el trabajo hipopresivo, ¿sí? Esta parte también ha colaborado con nosotros José Teantón, que es un especialista en el método Low Pressure, y por ejemplo aquí te muestra cómo incluye dentro del trabajo de las posturas globales, como te decía, ese trabajo, en este caso lo hacemos en la hamaca, pero ya te digo que esto se puede hacer con la pared, en el suelo, y te muestra cómo vamos trabajando la postura, pero la combinamos con un trabajo hipopresivo, que ya, por si no sabes, es un trabajo, te lo comento así a grandes rasgos, en expiración mantenida, ¿sí? Hay una expiración y una aspiración de todo el contenido visceral, abdominal y pélvico. Esto genera un ascenso, una puesta en tensión de las cadenas profundas, hay una apertura costal, bueno, y esto, el trabajo hipopresivo ya sabemos que tiene distintos beneficios, pero aquí te enseñamos cómo ir aplicándolo de acuerdo a la cadena que tiene tu paciente o tu cliente o tu alumno, ¿no? Entonces, si evalúas las cadenas, vas a poder adaptar el trabajo hipopresivo para que sea mucho más efectivo y lo puedas acoplar a las cadenas de tu cliente y ser mucho más efectivo. Te muestro.